Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Como nos gusta decir en la intimidad de estas citas, aquí el que se cansa pierde, y nosotros desde la SADI seguimos adelante, conscientes de la responsabilidad que nos toca en compartir con la comunidad en general y con la comunidad científica en particular, contenidos veraces, de interés, sobre todo en el momento de tanto revuelo, de tantas sombras, de tantas oscuridades y tinieblas que envuelven todavía a la pandemia. Es nuestra cita número 57, y como el espacio que le dedicamos cada sábado trasciende las fronteras de nuestro país, vamos a volver a encontrarnos hoy con una soleada ciudad de Londres, en contraste con lo que se vive al menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso vamos a pedirle a Romina y también a Gustavo y a Omar que vayan incorporando sus cámaras y sus micrófonos para dar comienzo a este encuentro que tiene que ver con el HIV en tiempos de pandemia, encuentro que afortunadamente cuenta con la colaboración de GSK. Gustavo, Omar, Romina, tengan todos buenas tardes. Omar, como anfitrión, todo tuyo. Después, como siempre, y como es habitual, el espacio de las preguntas al concluir la exposición de Romina. Bueno, para mí es un placer de estar con tres amigos otra vez, mostrando un poco lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y uno de los factores, o una de las cosas que la gente tiene mucho interés en saber es cuál es realmente el riesgo en las personas con HIV, el riesgo de sufrir coronavirus, el riesgo de morir por el coronavirus, y cómo es la atención o cómo está la situación, la investigación y las publicaciones referidas a COVID y HIV. Entonces, por eso, qué mejor que pedirle a Romina que nos cuente esa situación en base a la experiencia que están teniendo aquí mismo en Londres, donde está trabajando, y qué mejor tener el espacio de Gustavo para comentar y para después de la presentación de Romina poder contextualizar un poco esta información y para tener más detalles de primera mano de lo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, podemos empezar con la presentación. Si por favor, Diego, me dejas compartir la pantalla, voy a presentar yo las diapositivas desde acá para que Romina pueda Ya presentar. mismo, Omar, vamos a darte el permiso. Y ahí estás, ok, Omar. Y se ve perfecto. Perdón. Bueno, adelante, Romina, cuando quieras empezar. Bueno, hola a todos otra vez. Hace mucho calor acá, aunque no lo puedan creer. 27 grados, nos estamos derritiendo, pero contenta de poder compartir esta tarde con ustedes. Le voy a dar una visión a esta charla de HIV y SARS un poco por ahí distinta, y además porque me da la oportunidad de salir completamente de lo que por ahí esperan, que es comparar, decir lo que ocurre con pacientes que no viven con HIV, pacientes crónicamente infectados con HIV. Esos datos están en los papers y ustedes son mucho más expertos que yo en esta materia. Pero les voy a comentar cómo se pueden entender esos datos que vemos en los papers. Si ustedes me preguntan hoy si la coinfección de la infección crónica por HIV y el SARS aumenta la mortalidad de los pacientes que adquieren esta infección aguda, les puedo decir como respuesta, sí. Y si me vuelven a hacer la pregunta, les voy a decir no, y las dos respuestas van a ser válidas. Entonces, ¿cómo se entiende esta esquizofrenia que van a ver en los papers, que van a ver publicados? Y se explica a través del concepto de sindemia. Omar, ¿me pasás la próxima? La sindemia, no sé si escucharon ese término antes, creo que sí, pero por las dudas siempre es bueno refrescar la memoria. La sindemia es un concepto que surgió aproximadamente hace 30 años, es relativamente nuevo. En realidad es la combinación de varias epidemias en el mismo momento o
una atrás de la otra, en forma secuencial. Y en realidad lo que caracteriza es no solamente un paciente que tiene HIV y hepatitis C y COVID. En realidad, cuando uno define una sindemia, la define dentro de un contexto de desigualdad de derechos a la salud, pobreza, estrés y violencia estructural. El estrés no es el estrés de estar nervioso, el estrés es el estrés de no tener acceso a la salud, es el estrés de no por ahí tener trabajo, sentirse discriminado o sentirse bajo un signo de estigma. Todo eso hace que no se pueda salir de un círculo vicioso que retroalimenta incluso otras infecciones que ocurran o que impacten en la evolución de esa propia infección. ¿Y qué es la violencia estructural? Bueno, la violencia estructural tiene que ver con las instituciones, cómo ese país o ese gobierno o esa región o ese departamento genera las condiciones adecuadas para ese acceso a la salud. La próxima, Omar. Y bueno, como decía, primero les voy a mostrar cuáles son las cosas parecidas y diferentes en cuanto a lo biológico entre HIV y COVID. Que además se asocian a, bueno, los factores sociales, cómo lo biológico impacta en lo social. Y después les voy a mostrar directamente los estudios y cómo esta violencia estructural hace que haya un sufrimiento social. Y sufrimiento social quiere decir los pacientes que, bueno, que no pueden acceder a su trabajo, que no tienen acceso a la salud, que se les hace difícil vivir por ahí en un ambiente pequeño, y que además también se genera una propia o autodiscriminación en acceder a la salud. Todo ese sufrimiento social se ve impactado en cómo una digamos, enfermedad puede evolucionar o no, más allá de tener medicamentos o no tenerlos. Próxima. Bueno, y como vemos, en realidad el gran, por eso uno se llena de orgullo a ver que el HIV como la gran pandemia del siglo XX cambió toda la definición de salud global. Y en realidad fue muy impulsada, más allá de los biólogos y de los investigadores básicos, fue muy impulsada por los médicos que trabajaban en el campo, no en el hospital, en la trinchera, como uno suele decir. Y en realidad, digamos, la salud global se diferencia de la salud pública. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que un país puede tener un programa de salud pública específico para un problema específico que tiene que atacar. Escuché hace algunos días que en Argentina se le puso fin a las nuevas infecciones por sarampión, cosa que me puso muy contenta. Acá todavía seguimos teniendo en Europa casos de sarampión que aumentaron muchísimo la mortalidad. Pero bueno, es un programa específico de un país que se define a nivel de políticas públicas. La salud global va más allá, es cuando no solamente es un problema de un país, sino de varios, y no tiene solamente que ver con la pandemia. Un problema de salud global es la malnutrición, un problema de salud global es la falta de acceso a la salud, que además obviamente impacta a países ricos, países pobres, porque impacta la posibilidad de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo de esa sociedad y la probabilidad de generar dinero, de generar riqueza para ese país. E impactan unos a los otros y generan muerte. Y tiene que ver con no tener las suficientes armas para ayudar a la población. La próxima. Y lo que les quería mostrar con esto es que cuando hablamos de las similitudes entre HIV y COVID, bueno, muchos de los que están en línea se acordarán mucho mejor que yo, que bueno, empezó la infección por HIV, la pandemia, a principios de los años 80, en los países, entre comillas, centrales. Empezó en París, después New York, después San Francisco, y después bajó, ¿no es cierto?, a otras latitudes, y después se instaló en los lugares donde hay más pobreza y más barreras a la salud. Por ejemplo, en este momento es realmente terrible lo que está ocurriendo en los estados del sur de los Estados Unidos, en donde hay más población negra y latina, donde hay más trastornos metabólicos, obesidad, problemas cardiovasculares. Obviamente el centro, digamos, de la pandemia por HIV en este momento es las áreas subsaharianas del África, donde hay más de 36 millones de pacientes infectados o viviendo con HIV. Entonces baja
a otras, digamos, regiones en donde hay esto que nosotros decíamos, desigualdades al derecho a la salud, digamos, hay mucha inequidad o falta de igualdad en cuanto a eso, y violencia social y estructural. Y un poco lo mismo está ocurriendo con COVID, lo que pasa es que es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se disemina mucho más rápido, la posibilidad de diseminación que hablábamos la semana pasada, esa maleabilidad y las diferentes vías de transmisión. Una cosa es transmitirlo de vía oral o por contacto, y otra cosa es tener que tener relaciones sexuales, etcétera, u otros, de la madre al hijo, que requiere, digamos, un proceso mucho más complejo, pero es muchísimo más rápido. Pero en realidad está ocurriendo lo mismo. Empezó, obviamente, en China, después se centró a nivel de, por cómo digamos, si uno sigue las rutas de las aerolíneas más importantes y los centros industriales, es donde se primero instaló el COVID, ¿no es cierto?, en Europa, después en los Estados Unidos, y ahora está bajando. Próxima. Esta es esta slide desde el 23 de abril, 19 de abril. Lamentablemente no tengo una de estos días, pero van a ver que, sobre todo en el área subsahariana del África y en las Américas, en la India, y en algunos focos de Asia, como por ejemplo Vietnam, Laos, Myanmar, que son regiones extremadamente pobres, está creciendo y sin barreras. Y cuando ven que algún país está en blanco, no es que no hay, o que tiene un tono muy claro, no es que no hay COVID, es que no se detecta, no se diagnostica, y no hay estadísticas, ¿sí? Pero está nuevamente instalándose en los sitios donde hay más problemas por acceder a la salud. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, ¿sí? Los lugares donde se ve ahora, y se los voy a comentar en un estudio, es más que nada en donde están los pacientes que tienen problemas en acceder a la salud. Próximo, Omar. Ahora les voy a contar un poco, muy rápido, similitudes y diferencias estructurales del COVID y el HIV. Acá tenemos una imagen muy sencilla, digamos, del genoma y de la estructura de COVID, o del SARS-CoV-2, que en realidad es un virus envuelto, es un virus RNA, es un virus que tiene estas proteínas como Spike, ¿sí? que salen de su envoltura, que obviamente por tener una bicapa lipídica son absolutamente sensibles a los detergentes. Por ejemplo, por eso hay que lavarse las manos con agua y jabón, alcanza, si no hace falta geles. Y también digamos, la lavandina diluida lo afecta, todo lo que afecta esa bicapa lipídica. ¿Ocurre lo mismo con HIV? Sí, exactamente lo mismo. Solamente que uno es un retrovirus, el HIV, y el otro no. Pero tienen muchas similaridades en cuanto a proteínas estructurales y no estructurales, ¿sí? La gran diferencia, o una de las grandes diferencias, es el genoma. El COVID es un virus relativamente grandecito en comparación al HIV, ¿sí? Es más grande. Y eso hace que tiene algo que se llama marco de lectura abierto, es decir, los genes no se leen uno detrás del otro secuencialmente, sino que se pueden superponer. ¿Por qué? Para generar más proteínas con menos información genética. Pero la diferencia es que la polimerasa, y por qué les hago toda esta historia un poco más complicada, porque hay medicamentos que atacan en este momento la polimerasa. La polimerasa tiene, o sea, el virus tiene una proteína, una enzima, que es capaz de corregir los potenciales errores de la polimerasa, replica en comparación más lento, y es un virus mucho más grande. La próxima, recuerden esto que les digo del de la polimerasa, que se puede si quieren, corregir. Esta spike, o esta proteína de superficie, tiene una forma cerrada, tiene una forma abierta, y como así tenemos medicamentos o nuevas drogas o moléculas que atentan inhibir a la polimerasa, RNA dependiente, también hay otros que se van a dosar a las proteínas de superficie o al spike, en diferentes sectores. Y como en HIV ya se empezaron a hablar de combinaciones, como que una no alcanza, esos son similares, o sea, también se encuentra en tuberculosis, para atacar de una manera, digamos, simultánea y tratar de evitar la selección de resistencia, si estamos empezando a hablar de combos. Próxima slide. Como les dije,
el virus tiene mucho menos, pero tiene marcos de lectura abierta, y lo interesante de poder corregir los propios errores es un poquito diferente al HIV. Cuando uno habla de la RNA polimerasa, RNA dependiente, las potenciales mutaciones podrían hacer que la polimerasa fuera menos activa, y eso no le conviene al virus, porque el virus necesita replicar, necesita ser parásito de nuestras propias células. Con lo cual, este corrector lo ayuda a seguir replicando con toda fuerza. Hay una nueva molécula que se está estudiando en este momento, que es muy interesante, porque lo que trata de hacer es bloquear al corrector, ¿sí? Para que se generen múltiples mutaciones que inhiba completamente la actividad de esta enzima. Sería completamente revolucionario, porque es la primera vez que en realidad se está estimulando la generación de mutaciones para generar un dead end, o para generar una automuerte, ¿sí? Para hacer que el suicidio, si ustedes quieren, de la polimerasa y del virus. Es muy interesante y se están empezando los estudios en este momento. Próxima. Y después los subtipos. También van a ver que como en HIV tenemos digamos, diferentes tipos y subtipos y variantes, en COVID también, que se pueden los árboles filogenéticos seguir, tenemos un A, un B y un C, podemos seguirles desde su origen en Wuhan y ver cuál fue a la costa este de Estados Unidos, cuál fue a Sudamérica, cuál está en Europa y fue un poco a todos lados, y cómo de alguna manera hay estudios que dicen que podrían impactar en la, no voy a decir la letalidad, pero sí en la velocidad de hacer que un paciente que esté asintomático u oligosintomático genere síntomas o tenga un impacto a nivel de la generación de un estallido, una tormenta inmunológica más importante. Próxima. Bueno, este es el bien conocido HIV, ¿sí? Que también es un esquema, disculpen por la simplicidad, pero es bastante simple, pero es para que ustedes vean que si bien es un retrovirus, tiene diferencias estructurales importantes, también tenemos la bicapa lipídica, también tenemos las proteínas de superficie, hay ciertas estrategias de tratamiento que se asimilan porque uno intenta, digamos, generar estrategias en base a lo conocido. Entonces también es obviamente sensible a los detergentes, también es sensible a la lavandina, pero bueno, obviamente las proteínas son diferentes, es un retrovirus, pero el genoma es muy chiquito, ¿sí? Es un virus chico, la secuencia genética es, digamos, tiene diferentes genes, pero es muy chiquito, alrededor de 8.000, 9.000 pares de base versus 30.000, y tiene muchísimos sitios abiertos o sea, lo que se llama Open Reading Frame, o que lo dijimos, que eran los sitios que se superponen para generar proteínas, porque es mucho más chico. Y lo otro que tiene, también en contra, si ustedes quieren, es que no se puede autocorregir sus propios errores, ¿sí? Pero al revés de lo de COVID, cuando se generan mutaciones en las enzimas, como en la retrotranscriptasa o la polimerasa, etcétera, en realidad el virus sigue replicando y se hace resistente, y es lo que nosotros desde hace 20 años tratamos de minimizar y pelear contra la resistencia. En este caso es diferente porque el virus sigue siendo activo, se puede seguir replicando, a pesar de esta, digamos, falla en la posibilidad de autocorregirse. Nosotros, el virus lo usa como una ventaja, la generación de mutaciones. En el caso del COVID, en particular en la polimerasa, es una desventaja, que por eso tratan de estimular esta posibilidad de poder corregirse. Son virus que tienen similitudes y diferencias. Próxima. Como les dije en cuanto al árbol filogenético, también podemos seguir desde el origen. El tipo 1, el tipo 2 tienen comportamientos diferentes, hay subtipos que se establecen en determinadas regiones del mundo, muy parecido a lo que les estoy diciendo. Bueno, es virología básica. Como tenemos el subtipo B o el BF, el B en Norteamérica, BF en Sudamérica, también tenemos el subtipo A, B y C, como les dije, del COVID, tenemos el subtipo A6 en Rusia, tenemos el subtipo C de HIV en Sudáfrica, o sea que, digamos, se instalan en determinadas regiones por una razón, y es por la susceptibilidad
del medio ambiente y de las características de las poblaciones de esos lugares, que es sumamente interesante. Vamos a la próxima. Y no se aleja tanto de lo que ocurre en COVID. Esta es una slide que me gusta personalmente porque, como ustedes ven, pueden identificar en un esquema sencillo dónde actúan y dónde apuntamos con las nuevas medicaciones. Y es muy parecido a los esquemas que teníamos con HIV. Algunos, hay combos nuevos que se están ensayando, que actúan a nivel de digamos, que son en realidad anticuerpos monoclonales, algunos que son de segunda generación, que eso también lo escuchan en HIV, o sea, especialmente diseñados para atacar a esa proteína que es la spike, que son de segunda generación, que son muy potentes, en forma individual, o como una parte central del tratamiento. Aquellos que son de primera generación, que son un poco menos específicos, se necesitan varios y que afecten a varios lados de la proteína, un poco como en los combos de los cócteles, la antigua manera de llamar o de denominar las combinaciones de antirretrovirales para el HIV. Después tenemos otro grupo, ¿sí? Estos serían a nivel de, si ustedes quieren, anticuerpos monoclonales que frenarían el attachment y el disparo de determinadas segundos mensajeros en la célula, del hospedero, y después tenemos otros, que son los agentes de acción directa. Y con estos estamos mucho más familiarizados, ¿sí? Que en realidad afectan o tratan de inhibir a la RNA polimerasa RNA dependiente, como el Remdesivir, que ustedes seguramente conocerán, que es el primero y el único que ha mostrado hasta este momento efectividad, no solamente que mejora los síntomas en los pacientes severos, con COVID severo en estado crítico, sino también en los días pasados en terapia intensiva, y una diferencia en la mortalidad. Pero bueno, digamos, es como yo digo, un antiviral de amplio espectro, porque no fue diseñado para COVID específicamente, sino para ébola y para otros virus diferentes, con lo cual tiene sus ventajas en este momento, es el único, como dije, y el primero, pero bueno, digamos, estamos en una carrera contra el tiempo, con lo cual hay otros antivirales de amplio espectro, como el conocido combinación de sofosbuvir y daclastavir, sino que es tan exitoso en curar la hepatitis C, también por inhibición de la RNA polimerasa RNA dependiente, y una estructura, la NS5A, y Ledipasvir también. Hay estudios, uno muy chiquito que lo mostraron que lo publicaron hace pocos días, en donde muestra también una mejora en el estado crítico del paciente, sobre todo los severos, y sobre todo a nivel de la mortalidad, pero es un estudio chico, van a ir por ahora un estudio más grande, un estudio de fase 3, pero lo mostró hace poco. Y otros, lopinavir o caletra, el conocido caletra, lopinavir-ritonavir, darunavir-ritonavir, ribavirina, favipiravir, o sea, hay otros antivirales de acción directa que se están estudiando. Ninguno hasta ahora, digamos, ha demostrado en cuanto a los inhibidores de la proteasa, eficiencia, como por ejemplo caletra o darunavir, y eso es muy importante porque les voy a mostrar más adelante, porque es importante tener en este momento mucho cuidado con el tratamiento de pacientes, sobre todo coinfectados con HIV, e intentar utilizar antivirales que son utilizados para HIV, porque pueden generar problemas. Todo lo que es fuera de ensayo clínico hay que tener extremado cuidado, porque pueden dañar más de lo que ayudan. Si es en un ensayo clínico controlado y regulado, sí, pero si fuera de un ensayo clínico hay que tener muchísimo cuidado. Lo mismo ocurrió con la hidroxicloroquina, como vemos acá, como un inmunomodulador, y hay otro grupo muy grande que se está estudiando en este momento también de inmunomoduladores, ¿sí? Que lo que hacen es bloquear la acción de segundos mensajeros, sobre todo para pacientes críticos, para tratar de evitar la tormenta inmunológica. Próxima, Omar, por favor. Y bueno, y ahora voy un poco más a lo que se encontró, un poco más a los datos que me imagino que les interesará ver, de los pacientes coinfectados
por HIV y COVID, y su comparación con un grupo de pacientes no infectados o no viviendo con HIV. Esta es una de las cohortes más grandes que se presentó en AIDS, ¿no? en la semana pasada. Oh, algo hice acá, nada, está muy bien. Que se presentó la semana pasada al Congreso Mundial de SIDA, virtual, pero lo que vemos es básicamente que no hay, esperen que me cuesta leerlo porque les estoy charlando desde mi celular y es un poco chiquita la pantalla, pero déjenme que lo agrande y les cuento. Cuando vamos a ver los factores de riesgo asociados a la mortalidad, incluyendo hospitalizaciones, admisión a terapia intensiva, intubación, no hay diferencias entre pacientes viviendo con HIV y pacientes que no tienen la infección crónica por HIV. Con lo cual, en esta cohorte de veteranos, que es la VAX, que los que estamos en HIV es extremadamente conocida, no vieron diferencias en cuanto a pacientes con HIV y sin HIV, básicamente, sobre todo asociados con el estadio crítico, necesidad de intubación, necesidad de ECMO y muerte. Próxima slide. Bueno, y acá tenemos un estudio que es un estudio pequeño, que en un hospital de Londres, acá les puedo contar, en donde ellos vieron muy poquitos pacientes, pero lo compararon con pacientes, digamos, no viviendo con HIV, y vieron que el tiempo de mejora clínica parecía ser un poquito mejor en los pacientes no viviendo con HIV, pero en general, ahora cuando ustedes ven los tiempos de los pacientes que salieron del hospital y se recuperaron, los pacientes que murieron, no hay diferencias. Incluso numéricamente parece ser mejor en los pacientes HIV. Próxima slide. Y otra de las cosas es, al principio yo les contaba el sábado pasado que lo que nosotros veíamos al principio es que no venían al hospital pacientes con HIV. No veíamos. Entonces uno se empieza a preguntar, la terapia antirretroviral está actuando como una especie de PrEP, de profilaxis preexposición, porque no veíamos llegar y no había pacientes, y entonces empiezan a surgir un montón de hipótesis con respecto a esto. Y lo otro es, bueno, es esta inflamación crónica que tienen los pacientes que viven con HIV, de alguna manera minimizan la tormenta inmunológica que puede generar el COVID. Y la otra pregunta es, o la otra hipótesis es, bueno, quizá los pacientes no los vemos porque se cuidan más, porque tienen un mejor entendimiento de su enfermedad y de su potencial inmunodepresión, entonces se cuidan más, aparte nosotros les mandábamos la medicación a la casa para evitar cualquier tipo de contacto fuera. Nosotros somos, o bueno, éramos, porque lo hacemos todo por prácticamente telemedicina, testeados una vez por semana para COVID, para estar seguros de proteger al paciente si era que lo necesitábamos ver en la urgencia. Con lo cual, bueno, son varias hipótesis, todavía todas en estudio, pero la realidad es que cuando ustedes miran a la parte izquierda de la diapositiva, van a ver que la gran mayor parte de los pacientes, prácticamente el 96%, recibían tratamiento antirretroviral, 70% recibían TAF o tenofovir desoproxil, y una pequeña cantidad, solamente un 13.5% inhibidores de proteasa. Lo que sí tenían altos niveles de proteína C reactiva, interleuquina 6 y dímero D. Próxima slide. Y se vio que, bueno, además de esto, una cosa interesante es que sí, obviamente los pacientes tenían una tendencia, que no fue demostrada estadísticamente, aparte el número de pacientes era muy chiquito, a tener un nivel de CD4 y carga viral, si no estaban detectables, un poco más altos. En cuanto a lo que se vio, sí que los pacientes que fueron, o sea, se recuperaron de COVID versus los otros que no se recuperaron, sí tenían más alto, como les dije, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, y la interleuquina 8 y el dímero D. Y otra de las cosas que se vio, pero tenemos que tener en cuenta que los números que manejamos acá son chiquitos, que aparentemente el nadir de linfocitos
era más bajo en estos pacientes, que no les fue tan bien, y el número total de linfocitos, no específicamente de CD4, pero sino de linfocitos totales. Próxima slide. Próxima. Bueno, este es un estudio muy interesante que también fue presentado en el Congreso de AIDS la semana pasada. Próxima, que es un estudio hecho en un departamento de Cape Town en Sudáfrica, y lo que querían ver era, volvemos a la sindemia, por eso los introduje al principio en lo que es una sindemia. Ok, lo que ellos se plantearon es, sabemos que el ser mayor, el ser un paciente añoso, el ser un paciente con diabetes, con obesidad, con hipertensión, etcétera, etcétera, aumenta el riesgo de muerte. Pero lo que se preguntaron era, ¿la tuberculosis y el HIV también o no? Y como ven, como en otros tipos de cohortes, lo que se vio es que obviamente los pacientes con COVID que murieron encontraron más hombres, se encontraron más obesos, se encontraron más hipertensos, se encontraron más pacientes con inmunodeficiencias asociadas a, digamos, enfermedad renal o enfermedades oncológicas, y quisieron estudiar lo que ocurría, sobre todo con pacientes HIV en tuberculosis, que si bien los porcentajes son bajos, en algunos casos fueron un poco más importantes en aquellos pacientes que murieron. Y querían ver si en realidad, próxima slide, si tenía alguna relación con si el paciente estaba suprimido o no suprimido con el nivel de CD4. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, básicamente que está asociado a la edad, que está asociado a las comorbilidades, y próxima. Y probablemente, al no tener un control adecuado de la carga viral y del nadir de CD4 o del CD4 en ese momento, probablemente. Pero lo que sí se vio, o sea, el ser HIV positivo, como ustedes ven en este análisis, se ve que el riesgo relativo al ser HIV positivo es estadísticamente significativo, así como haber tenido tuberculosis o estar cursando una tuberculosis. Y es acá cuando puedo volver hacia atrás y hablar de las sindemias. Como vemos acá, también se vio la potencial asociación con el no estar completamente controlado para el HIV, o sea, los niveles de indetectabilidad tienen un punto de corte de 1000 copias, lo cual es un poquito alto, ¿sí? Por eso de estar probablemente bien controlado, tener por lo menos más de 2 años de supresión, pero estamos hablando de un corte de 1000 copias, que es largo, o sea, para mí 1000 copias es un fallo, ¿sí? Pero, se me fue Omar. Omar se me fue, ahí está, ahí lo veo otra vez. Con lo cual se ve que el no tener acceso a la salud o el tener problemas en recibir la medicación o el haber tenido problemas previos con lo cual el paciente ya estaba detectable con bajos CD4 podrían impactar en la evolución también de la infección aguda por COVID. Próxima. Bueno, lo que vemos acá es los antirretrovirales que los pacientes recibían o que recibieron hasta enero del 2020, o sea, como ustedes saben, digamos, el bread and butter o el tratamiento más común en este departamento de Sudáfrica hasta enero del 2020 era tenofovir, ex-TC, que puede ser FTC o 3TC y efavirenz, y la segunda línea con un inhibidor de proteasa, o sea, a nivel local, a partir de enero de este año empezaron con tratamientos basados en dolutegravir, o sea, dolutegravir más lo que se llama el TLD, ¿no? Que el TLD es tenofovir, 3TC o FTC y dolutegravir, y empezaron. Y lo que se vio, próxima, es que obviamente los pacientes que recibieron desde hace más tiempo un régimen basado en tenofovir, pero también se ve un beneficio con dolutegravir inhibidores de proteasa, sobre todo aquellos que lo recibieron, digamos, por más tiempo, se ve una ventaja en relación, o sea, ven la bolita, digamos, corrida más a la izquierda, en cuanto a casos y en cuanto a repercusión. Pero tenemos que tener en cuenta que, obviamente, los intervalos de confianza son mucho más amplios porque por lo menos dolutegravir fue empezado a dar hace muy poquito tiempo. Lo que sí se vio, próxima slide, es que si bien
ellos dicen que hay un modesto aumento de muertes en el caso de pacientes con HIV y tuberculosis, que es de 2 veces más. Bueno, no es tan modesto, ¿no? Son 2 veces más. Y esto lo voy a linkear con la próxima slide, en donde les muestro otro aspecto, que este es digamos, cómo hay que tener cuidado en cómo se manejan a los pacientes. Este es un estudio muy interesante de José Luis Blanco, amigo personal que quiero mucho del Clinic de Barcelona, que fueron uno de los primeros que presentaron una serie de pequeños casos, pero muy descriptivos, de los casos que tuvieron pacientes con HIV que llegaron al Clinic de Barcelona. Y como ustedes ven acá, no les voy a describir slide por slide porque va a ser extremadamente aburrido y extenuante, pero no tengo problema después de mandarle las slides o que, bueno, van a quedar grabadas, o si alguien las quiere se los puedo mandar, y el artículo asociado, que es que, digamos, algunos de estos, uno de los pacientes fue un late presenter, o sea, un paciente que llegó ya, digamos, con enfermedades oportunistas a la consulta, un paciente transgénero, que es el último, el más de la derecha, y que en ese momento no tenía ningún tratamiento antirretroviral, pero los otros venían tomando o inhibidores de integrasa con dolutegravir u otro régimen con inhibidores de proteasa. Próxima slide. Van a ver que los pacientes, algunos requirieron intubación, otros no, otros fueron a terapia intensiva, otros no, pero lo que sí ocurrió es que por esta hipótesis, ¿no es cierto?, de utilizar moléculas que eran altamente efectivas para HIV en su momento, como Caletra o como Darunavir, a los pacientes que tenían inhibidores de integrasa de segunda generación como dolutegravir, pero puede ser otro, los switcharon. ¿Sí? Los switcharon. Bueno, primero que quiero hacer una mención, las recomendaciones internacionales, tanto del NIH como del CDC, como las recomendaciones europeas, recomiendan no cambiar el tratamiento de pacientes HIV en el medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque todo cambio necesita un monitoreo y hay que tratar de evitar que el paciente vaya al centro de salud. Por eso es importante tener a pacientes que, obviamente, tratar de dar regímenes que no van a, digamos, van a tratar de darle el menor riesgo posible en cuanto a tolerabilidad y generación de resistencia. Así que, en principio es eso, tratar de que tengan el manejo, o sea, lo más tolerable y lo más sólido en cuanto a barrera genética para evitar cualquier tipo de cambio de estrategia. Lo interesante, próxima slide, es que, bueno, un paciente cuando esto se publicó todavía seguía internado, los pacientes les fue relativamente bien, pero en las conclusiones y en la discusión, José Luis dice que obviamente durante el proceso del tratamiento de estos pacientes, bueno, la propia, digamos, Janssen recomendó no utilizar darunavir, ritonavir, por la baja afinidad del inhibidor de proteasa por la RNA polimerasa RNA dependiente. Y se vio ya en un estudio específicamente publicado en la New England Journal of Medicine, lo mismo para Caletra. Digamos, los estudios pueden tener, digamos, datos que son discutibles. Por ahí el estudio con Caletra necesitaba más pacientes para demostrar, por ahí necesitaba otro tipo de, digamos, de diseño, pero la realidad es que el switchar a un paciente en el medio de un estado de infección o severo puede tener sus consecuencias. Y eso lo dice José Luis en su propia conclusión, pero también, en la próxima slide, fue altamente discutido por gente que también conozco muy bien, los autores de esta carta, o sea, de esta carta que en realidad respondió, criticó lo que hizo el Clinic, fue de mi propio hospital, con el doctor Nelson, Marta Bofito, la doctora Jones, que en realidad lo que plantean es dos cosas importantes. Primero, cambiar de barco en el medio de una tormenta no se aconseja. Por múltiples razones. Una es que el paciente puede tener no tolerabilidad, puede necesitar intubación en algún momento, y además exponerlos a un régimen busteado o potenciado, como dicen ustedes. Yo lo busteo, ustedes lo potencian, pero abre el abanico a muchísimas interacciones medicamentosas, sobre todo un paciente que puede llegar a evolucionar a un estado crítico. Con lo cual, y además, si por cualquier razón se generan efectos adversos con la posibilidad de replicación y fallo viral, van a tener un doble problema. Y bueno, y esto es lo que se plantea en esta respuesta en el Lancet,
al trabajo de José Luis Blanco por gente del Chelsea. Así que a Marta, también una de las autoras es Marta Bofito y le van a poder preguntar la semana que viene. Próximo slide. Y voy a terminar muy rápidamente con algo con lo cual empecé, que es este artículo que, si tienen la posibilidad, describe lo terrible que es cuando combinamos pandemias. En este caso, cuando tenemos sindemias. Y en este estudio, ¿no es cierto?, donde se comparan el impacto de HIV, tuberculosis y malaria en países de bajo y middle income o ingresos, en realidad se basa en los datos que se tuvieron en la región subsahariana del África versus países centrales, se los puso en un modelo, y se ve que en realidad, próxima slide, hubo una presentación también la semana pasada en el Congreso del AIDS, se ve acá cuántas muertes adicionales los pacientes con HIV podrían llegar a soportar si en los países de bajos ingresos o medios no se aplican cuarentena, distancia social y otras medidas para limitarle el sufrimiento social. Como ven acá, bueno, las curvas no hace falta que se las describa en detalle, pero el pico corto, el pico chiquito, cuando se aplican las medidas de distanciamiento y de cuarentena y de acceso a la salud, ustedes ven cómo no se llega a la saturación del sistema, y si bien se va a sufrir, hay un menor grado de sufrimiento a nivel poblacional, y después el segundo pico alto es cuando se liberan estas medidas, sobre todo cuando no hay estructura institucional, ¿sí? Cuando faltan camas, cuando faltan médicos, enfermeros, camilleros, etc. Próxima slide. Y acá lo que se ve son las muertes adicionales. Una es en un país en donde la prevalencia de HIV va por encima del 10% y en el otro donde va por debajo del 10%, pero igualmente es alto. Y voy a terminar diciendo que se me fueron, la última slide, voy a terminar diciendo que en realidad cuando uno ve cómo intervienen los factores biológicos, los factores de políticas de salud y de inversión, porque la salud muchas veces se la toma como un gasto, pero es una gran inversión. Se calculó que las muertes adicionales que van a tener los países por la combinación de HIV, tuberculosis y malaria es de un 10%, 20% y 36% respectivamente. Es escalofriante, ¿sí? No estamos hablando de 2 veces más, como se lo mostró en el estudio de Sudáfrica. Estamos hablando de un 10% más de muertes adicionales, ¿sí?, a lo normal que ocurre en esa región. 10%, 20% y 36% en los países con medianos y bajos ingresos. Bueno, tengo algunas slides más, les puedo contar lo que hicimos durante los ensayos clínicos, les puedo contar algunas otras cosas que estamos realizando, pero voy a parar acá para ver si tienen preguntas, podemos generar un debate y ver si les interesó o no. Así que contenta de contestar preguntas y de pelearnos un poquito, ¿no, Mar? Peleémonos. Escalofriante, es cierto, el último slide, porque vos mostrás que aumenta la mortalidad potencialmente en estos modelos por las enfermedades que ya conocemos, pero la barra gris mostraba un montón de mortalidad adicional por COVID también. Por COVID solamente, sí. Entonces, solamente por COVID. Es un lindo slide para mostrarle a esta gente que sigue renegando, diciendo que en realidad los que se mueren son los que se tendrían que morir, nada más que se acumularon más, digamos, en esta época, más, y que si lo hubieras dejado pasar a la evolución durante el año, se hubieran fallecido porque son gente mayor o internada en geriátricos o cosas así. Así que ese slide realmente asusta un poco y refuerza la necesidad hoy, más que nunca, que en Argentina se han abierto o hemos salido, digamos, de la fase 1 en la que estábamos, y que la gente tiene la percepción de que esto es una liberación y que ahora se pueden hacer muchas más cosas en pleno momento donde estamos con el pico de casos, que por
por suerte es mucho menor que en otros países, muchísimo menor que en otros países, pero que sin embargo nos tiene que recordar que podemos empezar a hacer algunas cosas, pero manteniendo el cuidado extremo, manteniendo la distancia, manteniendo el lavado de manos y evitando salir si no es necesario. Así que bueno, le paso a Gustavo, que me encantaría una reflexión, un comentario, y iniciar así con estas cuestiones. Viste, Omar, que escuchar a Romina en este rol de viróloga con tanta visión social es un placer y es sorprendente, ¿no? Pero tocaste muchos aspectos realmente muy interesantes, en donde, bueno, la semana pasada nos contaste la experiencia de lo sucedido en Londres. Pero te fuiste de Londres a lo que sucedió en otros lugares del mundo, hablaste de algo que nos preocupa mucho a todos los infectólogos, y es cuál es la situación de las personas conviviendo con VIH. Bueno, realmente lo analizaste en forma interesante. Y hay una primera pregunta que me surge y que seguramente vos has analizado un poquito este tema, y es qué es lo que está sucediendo con COVID en África subsahariana. Porque el virus empezó en China, se movió a Europa, hoy América es el continente, y cuando vemos los números de África subsahariana, es sorprendente que el país que más casos notifica es Nigeria, un país que tiene como 200 millones de habitantes, y lo repasé recién, mientras que estábamos hablando, hoy notifica 35.000, pero claro, notificar requiere diagnóstico, biología molecular, etc. Pero yo considero como hipótesis, si quisiera tu opinión, pensar que un país puede no tener buenas estrategias para diagnóstico de COVID. Lo que es difícil es que pueda esconder sus muertos por COVID, porque es medio evidente. Cuando uno analiza la expectativa de vida promedia de África subsahariana, en casi todos los países está por debajo de 60 años. Creo que la única excepción es Sudáfrica. Puede haber algún otro, pero básicamente el África subsahariana tiene una expectativa de vida debajo de los 60 años, con poca población, todo lo contrario al norte de Italia, todo lo contrario a Bélgica, donde moría tanta gente, con poca población en alto riesgo de morirse, que es la que son los adultos añosos. ¿Qué crees eso? Porque hoy no pareciera estar estallando la epidemia en África, eso pareciera ser una realidad, a diferencia de lo que sucede en nuestra región. Bueno, pero el tema es, hay dos cosas, hay muchas cosas para charlar, pero primero van a ver que los países que tienen algún tipo de información o de digamos, se me va la imagen, perdón, por eso les hablo un poco raro, pero los países que tienen información, que tienen datos, son aquellos países básicamente que están asociados a una network de HIV prácticamente, o sea, perdón, pero se me están yendo. Te escuchamos perfecto, Romina, ¿eh? Bueno, entonces si se va la imagen yo les sigo hablando, porque se me va. Bueno, la cuestión es que, como les digo, los países que tienen más datos son aquellos países que están ligados a universidades, convenios, colaboraciones con países del norte. Nigeria altamente con digamos, el Reino Unido, también con Harvard, lo mismo ocurre en Sudáfrica. Está mucho más limitado lo que ocurre en los países, o sea, ex colonias francesas, mucho más limitado. Si bien tienen una gran colaboración con lo que es el Instituto Pasteur, etc., hay muchos menos datos. Ni que hablar con los países de la región, digamos, los países que están por encima del área subsahariana, que son Algeria, Túnez, Marruecos. Porque también hay muchísimo. Eso es por un lado. Por otro lado, vos me decías, no hay viejos. Claro, hay muchos menos. Los muertos no se pueden esconder, pero hay muchas menos personas añosas. Lo que sí tienen es una gran epidemia de enfermedades metabólicas. Hay grandes, digamos, a pesar de que uno dice, bueno, no, digamos, están económicamente devastados, en realidad hay una gran epidemia de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades renales, que es un gran problema también para el HIV, tienen grandes problemas incluso a nivel racial, ¿no es cierto? Son más vulnerables desde el punto de vista del metabolismo renal, y eso se ve reflejado en los casos, por ejemplo, en Sudáfrica. Me acuerdo, mira,
hace un tiempo me habían hecho una entrevista y me decían, bueno, probablemente la gente hace unos meses ya de Sudáfrica no se infecta porque todos tienen la BCG. Y bueno, a veces uno digamos, me daba hasta ternura. Yo decía, ¿cómo pueden pensar que tener una vacuna o, bueno, la BCG los puede proteger? Y obviamente cuando ustedes ven los datos ahora, crecieron muchísimo. Entonces, creo que está atacando a esas poblaciones que probablemente la tasa de letalidad, cuando vieron muy rápidamente, pero uno de los estudios que mostré, cuando vieron los pacientes que tienen por encima de 70 años, era un 9%, era nada, porque no hay. O sea, es horrible decirlo, pero no hay. Pero así todo se vio asociado con los mismos factores que vemos en otros lados. La epidemia en África está en descontrol, lo mismo en India, lo mismo en Myanmar, lo mismo en Vietnam. Lo que pasa es que no conocemos demasiados datos. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir hasta ahora, no tengo más datos. Eso es todo lo que sé. Son datos que suman... Omar, sí. Sí, perdón, digo que son datos de países que suman todas las características para que funcione mal, en el sentido de que tienen una pirámide poblacional, como decís vos, que es joven, pero con mucha comorbilidad, y no tienen buenos registros. Ni tienen buen sistema de salud, ni acceso al diagnóstico, ni tienen buenos registros de mortalidad, y mucha gente, una gran proporción, muere fuera de instituciones, ¿no? Bueno, eso es lo otro. Eso es lo otro, cómo los muertos no se pueden ocultar. Seguramente se va a ver lo adicional que se tuvo, pero, digamos, sobre todo a nivel rural, ¿quién controla? Sí, pero a ver, lo que sucedió en Ecuador, lo que nosotros hemos sucedido en algunos lugares en Brasil, eso es difícil, cuando realmente hay un exceso de mortalidad por infecciones respiratorias. Se estima que el HIV empezó en el corazón de África entre el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX. Los primeros enfermos se conocieron en California en 1981. Porque probablemente en Uganda, que alguien joven muriera de una infección, tuvieron que pasar mucho para darse cuenta. No lo digo despectivamente, lo digo como una realidad. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que sí, pero cuando hemos visto las imágenes de países de América Latina, en África, pero cuando la gente muere y no hay dónde enterrarla, eso realmente es medio obvio, ¿no? Cuando yo digo esconder, no me refiero a que la gente quiera mentir, sino que no puede pasar desapercibido tan fácilmente un gran número de muertes en exceso en gente sana previamente. Ahora hay una pregunta mucho más virológica, y después dejamos las preguntas fuera. Me pareció muy interesante lo que comentaste sobre la idea de tal vez la necesidad de tratamiento combinado. Nosotros lo aprendimos en HIV, nos llevó años, pero lo aprendimos. Ya se decía, tal vez sea como la tuberculosis, pero en la tuberculosis el motivo era rápido desarrollo de resistencia, en HIV algo parecido. Entonces se puede entender un poquito más por qué en SARS-CoV-2 tendría alguna lógica el tratamiento combinado. Bueno, en realidad todo es como realmente se está aprendiendo mientras se hacen los estudios clínicos, así que muchas de las cosas que yo diga van a ser erróneas, pero lo que sí te puedo decir al momento de hoy es que la mayor parte de los candidatos que se tienen, de las moléculas candidatas, son como son llamadas de amplio espectro. Quiere decir que no fueron diseñadas para COVID-2, que a veces se generan para bloquear una RNA polimerasa, pero no fueron específicamente diseñadas. Obviamente el COVID, hablando de la proteasa, tiene una enzima que actúa de una manera como una proteasa, porque tiene, como todos los virus, tiene que cortar sus proteínas, pero ni el Kaletra ni el darunavir fueron diseñados. Ahora la pregunta es, ¿por qué darunavir funciona menos bien incluso que Kaletra? Porque Kaletra fue el primero, alta potencialidad, una farmacología, un PK/PD de dioses. Darunavir es mucho más específico, es de segunda generación, pero está mucho más hecho a medida del HIV. Cuanto más a medida de un virus está hecho, menos efectivo es en este momento para el COVID o para el que se quiera atacar. Las combinaciones. Ya se vio que, bueno, no quiero dar nombres de ninguna empresa en particular, pero digamos, varias empresas que en este momento están trabajando en anticuerpos monoclonales, digamos, describieron que cuando se daba un solo anticuerpo monoclonal, incluso estamos hablando de
potencias de micromolar, o sea, son extremadamente potentes, con un índice 50 de micromolar, incluso una picomolar, y que inmediatamente generaban resistencia. Y muy rápido a la spike, ¿no? Al sector que se prende al receptor. Y que muy rápidamente lo generaba. Entonces, estas empresas, en realidad, incluso hasta hay colaboraciones entre empresas para poner varios anticuerpos monoclonales juntos. Eso por un lado. Y por otro, como también lo habrán visto, yo creo que es una gran idea de combinar antivirales con inmunomoduladores. ¿Sí? Bueno, en el caso de pacientes severos, para atenuar la tormenta inmunológica, y en el caso de pacientes menos severos o oligosintomáticos, para evitarla. Así que en este momento hay, digamos, estudios que están evaluando combinación de anticuerpos monoclonales, varios anticuerpos monoclonales juntos, o un anticuerpo monoclonal de segunda generación con inmunomodulador, o antivirales, como puede ser Remdesivir, o Sofosbuvir. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante con Sofosbuvir, Daclastavir e inmunomoduladores. Y son, digamos, combinaciones que se debe dar temprano, porque hay que bajar la carga viral lo antes posible. Entonces, esto es lo que está en este momento y se parece mucho a lo que vimos en otras épocas. Muy bien. ¿Te parece que dejemos a Diego, Omar, a ver qué preguntas hay de...? Tenemos muchísimas preguntas que ahora vamos a pasar a comentar, pero antes de eso te quería hacer otro comentario, que seguramente vos lees muchísimo de esto también. Hay discusiones sobre las similitudes a nivel patogénico, digamos, del COVID y el HIV, porque se vio que afectan específicamente células T y producen linfopenia, y que podrían eventualmente, digamos, producir, o las personas que fallecen son aquellas que tienen mayor exhaustación y se están proponiendo, digamos, o estudiando estos temas. ¿Qué nos podés decir de los anti-PD1? ¿Qué nos podés decir de linfopenia y HIV y COVID? Bueno, había un slide presenté que en realidad se cree que hay una asociación, no tanto a nivel de los CD4, pero sí a nivel de los linfocitos totales. Cuanta más linfopenia, peor pronóstico. Eso se lo mostraron varios estudios. Con respecto al PD1, hay también un par de estudios con PD1 solo, inhibidores de PD1 o solo o en combinación, para ver si cambia la mortalidad en pacientes críticos. Así que eso está todavía en veremos. Y lo otro que me pareció muy interesante, que salió creo que hace un par de días, no les quiero mentir, pero creo que fue en Nature, puede ser en Science, no sé, hay tantos artículos cada día, en donde se ve que así como el HIV puede transmitirse de célula a célula, aparentemente el COVID también, durante la etapa severa. Entonces genera como los podos, ¿no es cierto? Genera como las patas que salen de la membrana, y podría haber, digamos, destrucción y apoptosis por pasaje directo de virus de célula a célula. Y eso también me pareció que era un mecanismo muy de HIV, digamos, del transporte de célula a célula del virus, generando grandes incisios, sobre todo a nivel respiratorio, y daño. Bueno, acá hay 36 preguntas. Muchas de estas preguntas son preguntas generales y cosas que ya comentaste durante la charla. Hay preguntas sobre un par de personas que preguntan sobre el plasma, si en pacientes HIV también están indicados o no. No sé si tenés alguna información sobre el plasma de convalecientes en HIV específicamente. Nosotros aquí en Argentina, específicamente sobre HIV, no tenemos ninguna noticia en particular. Mira, con el tema del plasma de convaleciente, lo único que te puedo decir es que en cuanto al manejo dentro de los ensayos clínicos o el hospital, no hay diferenciación en la utilización de plasma convaleciente. No es que porque el paciente sea HIV, obviamente si el paciente llega, digamos, la semana pasada me tocó una paciente ucraniana que llegó a la guardia embarazada, se presentó en la semana 28, o sea, imagínate, semana 28 con alta carga viral, coinfectada por tuberculosis, y obviamente esperó hasta el final. Bueno,
primero hay que resolver un montón de cosas, y COVID, perdón, hay que resolver un montón de cosas antes de pensar en plasma de convalecientes, salvo que las cosas se empeoren. Así que fuimos paso a paso para tratar otro montón de cosas y al bebé por nacer, que pensar en plasma de convaleciente, pero en el resto de los pacientes, la gran mayor parte de los pacientes tiene CD4 por encima de 350, la gran mayor parte están indetectables y no se hace diferencia en cuanto a la utilización de plasma de convaleciente. Sí, recordemos que el plasma todavía no tiene evidencia fuerte de eficacia y digamos, hay una gran demanda social porque aparentemente no hay muchas herramientas adicionales, entonces la gente tiene mucha expectativa. No tenemos grandes signos de problemas de seguridad, digamos, sabemos que es una intervención que es relativamente segura, pero que no tenemos evidencia de que realmente funciona bien. Y entonces por eso el lunes vamos a tener aquí presentando en estos simposios un protocolo clínico de comparación de plasma con placebo justamente para ver si, que se está haciendo en el hospital italiano, lo va a presentar Waldo también, para ver si se puede, digamos, juntar información en Argentina en forma sistemática junto con otros estudios que hay en Argentina también sobre plasma de convalecientes para intentar entender un poco mejor si realmente tiene eficacia. Bueno, los voy a ver el lunes, los voy a ver a Waldo. Sí, el lunes a las 6 de la tarde, va a ser un poco tarde para vos allá. A las 10, está bien, las 10. Bueno, hay preguntas sobre en HIV, si en particular, si tienen una duración mayor, si las mujeres HIV embarazadas tienen algún problema más grave, si las personas HIV sin tratamiento tienen una peor evolución que las personas con tratamiento. Son todos temas más o menos que ya habías comentado durante la charla, que creo entender que habías comentado que no hay mucha diferencia. Y hay una sola pregunta puntual que especifica que si es posible que en las fases avanzadas los pacientes HIV positivo tengan mejor pronóstico que los HIV negativos. Bueno, en realidad no hay diferencias significativas, pero numéricas sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en realidad, por lo menos en las cortes europeas, tenemos muy poquitos pacientes HIV en comparación con los COVID no viviendo con HIV. Entonces es muy difícil estadísticamente mostrar, pero numéricamente, y por eso fue una de las primeras hipótesis, era si era este estado de, viste como todo, es el estado de inflamación crónica, podía de alguna manera modular la tormenta, digamos, inflamatoria que puede generar el COVID a nivel respiratorio, digamos, en principio. Pero también se lo puede tomar en manera contraria, o sea que este estado de tener un paciente exhausto inmunológicamente podría tener consecuencias peores. No lo estamos viendo, en realidad numéricamente están mejor, numéricamente, o no hay diferencias. O sea, pesan mucho más las otras comorbilidades. Ok, Gustavo, yo te quería preguntar a vos ya que estás. Un mensaje también para mucha de la gente que está haciendo estas preguntas, son preguntas más generales sobre cómo hacer, cómo continuar con la atención del HIV, si se puede suspender la medicación para el HIV, si se puede, dónde se puede acudir. Y bueno, en base a tu experiencia, tanto en público como en privado, ¿cuál sería tu mensaje para las personas HIV positivas que están en seguimiento? ¿Cuál es tu experiencia? Creo que en este momento, después de 4 meses, pasado mañana cumplimos exactamente 4 meses, el 20 de marzo. Perdón, un segundito. Romy, creo que es tu micrófono. Sí, en este momento es fácil para vos desconectarlo mientras habla Gustavo. Sí. Genial. Ahí está. Que hay, pasado mañana cumplimos 4 meses en las distintas fases que ha cumplido el aislamiento social preventivo obligatorio, que tampoco fue igual en todos los lugares del país. Y a medida que se prolonga, cada vez cobra mayor relevancia el seguimiento de las enfermedades crónicas. No sé si lo comenté en la charla pasada, si fue así, decímelo, Omar, pero ese tan buen slide que muestra los 4 impactos en salud de la pandemia. El directo, los que se afectan por COVID. El indirecto, segundo, que es el que le duele el pecho y tiene miedo de ir a una guardia por adquirir COVID y resulta que está infartando. El tercero es el no seguimiento de enfermedades crónicas, no control de diabetes, no control de HIV, etc. Y el cuarto, el psicológico, etc. Este tercero es clave, porque en una cuarentena de 14 días probablemente tenga poco impacto, pero en 4 meses ya empiezan realmente problemas de diabetes y HIV
sin duda. 2, de ninguna manera suspender tratamientos. Ya hemos aprendido, SMART nos enseñó, ya ni me acuerdo si fue en 2006, creo, que se interrumpió precozmente el resultado de SMART y que claramente demostró que interrumpir tratamientos antirretrovirales no es una estrategia en ningún contexto, así que mucho menos en contexto de pandemia. Lo que hay que ver es cómo se implementan las medidas que tienen más que ver con la organización del sistema de salud para que nadie se vea obligado a suspenderlo que otra cosa. Y en líneas generales creo que los hospitales, las distintas coberturas sociales de Argentina han encontrado formas con las recetas hoy que podemos mandar con fotos de WhatsApp. Romina, por ejemplo, recibe los pacientes, la mandan a su obra social, pero creo que es clave que en este momento entendamos lo que estamos viviendo. Al principio de la pandemia, me acuerdo alguna vez, tuve hasta creo alguna conversación en tono un poquito aumentado, porque en una farmacia yo tengo mala letra y peores números. Entonces en eso soy muy médico, habían rechazado en el momento peor, ¿no? Pónganle 10 de abril, cuando todo empezaba, habían rechazado una receta porque no estaba claro si el 4 de abril era un 4 o era... Lo cuento, parece una anécdota, pero lo que me refiero que es un momento en que es clave facilitar el acceso. A esta altura hay otra variable, que es los análisis periódicos. Porque ya al principio, con 15 días, 20 días, seguramente Omar, mire, venía el mes que viene, pero va a llegar un momento, digamos, hay gente que no se había hecho análisis el 1 de marzo. Veo frecuentemente pacientes que sus últimos análisis fueron en octubre, en breve van a cumplir un año. Y bueno, entonces no hay que tenerle miedo, asistir a los sistemas de salud con las cosas organizadas, entrar a un laboratorio de análisis clínicos no debería conllevar ningún riesgo incrementado, al menos no distinto que ir a un supermercado o ir a la verdulería a hacer compras. No habría ningún motivo para que así sea. Así que creo que a esta altura, con 4 meses de este cambio en nuestra vida cotidiana, hay que comenzar a hacer los controles que todos debemos hacer. Así que creo que otra cosa que nos pasó, y en alguna charla se comentó también, la situación que tenían al principio los pacientes que estaban lejos. Pacientes que estaban de vacaciones en un lugar lejano, en el exterior, en el interior, y los agarraba ahí el no poder movilizarse. Eso creo que ya pasó, pero en líneas generales, si como médicos nos ocupamos de ellos, siempre hay solución. Andá al hospital de ahí y ve a fulano, etc. Hoy no hay un motivo. Un argentino en Londres, le dije, mira, andá a un hospital, le dieron para 2 meses. Me dice, encima me dice 2 meses de stock ahora. Es decir, que creo que nosotros tenemos herramientas para mostrar a los pacientes que no hay motivos para suspender, pero informarlos, porque en la cabeza de los pacientes está, bueno, si no me alcanza, tomo día por medio. Exacto, eso es uno de los riesgos más grandes que yo estoy viendo en algunos pacientes que vuelven y dicen, bueno, no podía venir, empecé a fraccionar. Pero los pacientes no tienen por qué saber eso, es nuestro deber decirle, no, eso no hay que hacerlo y vos tenés que hacerlo. Así que creo que a esta altura tenemos ya sistematizada la forma. Romina, de hacerle llegar las drogas. Romina claramente sugirió que no es el momento de switch, porque el switch requiere mayor control, y salvo que sea imprescindible, por supuesto, ¿no? Claro. Yo seguí el switch porque había una creatinina de 1.6, entonces decidí que no era bueno seguir que tenofovir, disoprosil, fumarato en ese contexto, pero fue por resanamiento, no fue por simplificación, fue por toxicidad, y esto es otra historia. Y finalmente, después de 4 meses, para los argentinos ya es momento de comenzar a hacer los controles para quienes le urja, por supuesto. Así que creo que no deberíamos alterar en absoluto el seguimiento, sino la tercera que dije de las olas de impacto en salud va a empezar a evidenciarse en esta población. Sí, reforzar también otra cosa clave, no sé si lo verán, Romina, en Londres. A todos los pacientes se les disparó el metabolismo. Impresionante, todo el mundo en casa. Todos aumentamos de peso. El LDL alto, HDL bajo y triglicéridos. Es un clásico. Todos. Sí. Un tiempito de HDL bajo, un tiempito de LDL ala. Yo no quisiera hacerme el mío tampoco en este momento. No, sí, es tal cual. Creo que hay que reforzar la idea de que los pacientes tienen que ir al hospital si hay necesidad. Y no hay que, tienen que tener cuidado, pero no tienen que tener miedo. Y el hospital está preparado para tener zonas limpias, nosotros nos testeamos una vez por semana, todo para generar que, se puedan seguir tratando a los pacientes y que no tengan miedo de ir al hospital. Y bueno, obviamente lo primero es no cortar la medicación, salvo que sea absolutamente necesario por un efecto adverso, y ahí sí hay que switcharlo. Me parece que eso es muy importante. No empecemos a hacer cosas locas que pongan en riesgo no solamente el tratamiento que el paciente está tomando ahora, sino pueden poner en riesgo los tratamientos que el paciente puede llegar a tomar en el futuro.
Más de 500 personas conectadas durante toda la sesión, muchas personas por el tipo de preguntas, personas HIV positivas que estaban, que entraron justamente para ver si eso los exponía a un mayor riesgo o no. La tranquilidad de decirles a estas personas que por ser HIV no tienen mayor riesgo de ser COVID, se tienen que cuidar igual que cualquier persona porque pueden tener la infección como cualquiera de nosotros, pero que el hecho de ser HIV positivo no los expone. La tranquilidad de Gustavo, lo que comentaba, el sistema se adaptó muy bien y si hoy una persona es del sistema público, puede ir a cualquier parte del país, en cualquier hospital les van a dar la continuidad de medicación porque figuran en el sistema. Lo que estamos viendo, lamentablemente, es que en los sistemas públicos estamos recibiendo un montón de personas que ya no están cotizando para la seguridad social y entonces estamos recibiendo a algunas personas también decirles que no se dejen estar, que no esperen el turno, que vayan directamente a los hospitales que les quedan cercanos para tener la continuidad de la medicación si es que han perdido la provisión por su obra social, que hay un sistema de urgencia, digamos, dentro del sistema público para que no discontinúen la medicación hasta que traen los papeles o pueden poner los papeles en regla. ¿Puedo poner un bocadito ahí en el medio? Y fue Romina clara en relación al rol que los antirretrovirales podrían tener eventualmente inhibitorios como COVID, pero esto es una hipótesis que está en estudio. Incluso hace poco tiempo presentamos en uno de estos webinars el estudio que está iba a ser para personas de salud en alto riesgo de exponerse a COVID con medicación que es útil para el VIH. Pero esto todavía no está demostrado. Entonces, los cuidados, sin temor, porque no hay más riesgo, pero con el mismo cuidado que el resto de la gente. El PrEP sabemos que funciona para el VIH, pero todavía no sabemos si funciona para COVID. Y este es un mensaje que hay que entender. Bueno, y Gustavo, es muy importante porque también lo que notamos es que algunos pacientes, nosotros tenemos un centro en lo que llamamos Dean Street, que es más que nada pacientes nuevos y pacientes screening, ¿no? Y ahí se prestan medicamentos, comparten. Eso no, por favor. Digamos, cada paciente debe tener su medicación. El PrEP no estuvo probado contra el COVID. O sea, vemos pacientes que han tomado cualquier tipo de medicación porque pensaron que los podía ayudar para el COVID. Entonces los pacientes que sí necesitaban tomar el tratamiento cada día con HIV, tomaban un día sobre dos. Eso, por favor, no. Como vos dijiste, dentro del contexto de un ensayo clínico, bien. Fuera de un contexto del ensayo clínico, no, porque se puede generar más daño. Interacciones medicamentosas, efectos adversos. No sé si ustedes tienen bueno, un dato que les quiero comentar es que estamos viendo últimamente, en los últimos días, ustedes saben que nosotros abrimos el 4 de julio. No se abrió todo completamente, pero casi. Hubo un aumento impresionante de sífilis, impresionante. Si quieren un pico, fue un picazo de sífilis, no, pero una cosa impresionante. Entonces, y también obviamente volvieron muchas fiestas, nada de eso está autorizado, son todas cosas que se hacen, que no se deberían hacer, pero bueno. El tema es que obviamente va a tener consecuencias, porque cuando uno, y sobre todo hay mucho chemsex, ¿no? Utilización de drogas en las fiestas. Eso aumenta muchísimo las interacciones medicamentosas, hace que los pacientes se olviden de tomar la medicación, hace que obviamente no se use barbijo, o sea, seamos sinceros, ¿no es cierto? Y ya estamos empezando a ver las consecuencias de todo eso. Así que eso, digamos que vamos a tener que tener un proceso y un esfuerzo de educación muy grande, porque hay una especie de explosión en los primeros días después de que se empiezan a abrir los bares y los clubes, y bueno, va a haber que trabajar mucho en eso. Así que bueno, para sumar un poco a lo que decía, proteger a nuestros pacientes que deben tomar la medicación como siempre, que tienen que venir a hacerse los controles, a los que empezaron a estar de fiesta, que pueden tomar PrEP, que se probó y está autorizado, y no compartir, no tomar las medicaciones, no compartir con el compañero o la compañera medicaciones para el HIV porque no fue probado. Es tiempo de repensar y reabrir también, Gustavo, las intervenciones preventivas en Argentina, ¿no? Estamos discutiendo eso también. Ahora con esta retomar un poco una nueva normalidad en el país, vamos a tener volveremos a la carga con el PrEP, Omar. Saldremos a la carga con el PrEP para empezar a estimular.
que está todo listo, estamos esperando directamente ya para empezar cuando se retome algo de esto. La idea va a ser preservativo, tapaboca y PrEP. Y PrEP. Bueno, cuando Diego se prende la cámara es porque nos empieza a echar, ¿no? Y ya estamos pasados 15 minutos del tiempo, pero es un placer, y es un placer también decirnos, dejar a Romina que nos cuente qué tenemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene van a tener a la doctora Marta Bofito, que además de ser amiga, es la cabeza del departamento de infectología del Hospital de Chelsea, pero además tiene muchas áreas de expertise. Es una persona que se dedicó a la farmacología clínica con cualquier cosa que le pregunten de antirretrovirales, de antivirales, de anticuerpos monoclonales, de digamos, medicación utilizada para PrEP y aledaños. Ella puede contestarles completamente porque les puede dar las razones y los porqués. Y por otro lado, bueno, además está dedicada a la prevención, también es jefa de nuestro Dean Street, y les va, digamos, el punto de la semana que viene ser más que nada qué pasó con los pacientes, digamos, qué pasó con los pacientes durante la epidemia y qué pasó con las demandas de PrEP y de screening durante la epidemia. ¿Bajaron, se mantuvieron, subieron? ¿Qué pasó con las prácticas sexuales de todo tipo, incluso las virtuales? Durante la epidemia se bajó el alerta, y qué consecuencias puede tener eso. Pero digamos que ella va a ir más allá de eso porque, digamos, tiene un área de expertise muy grande y les va a dar probablemente una visión diferente. Ojalá que Así que muy, muy contenta de que Marta esté con ustedes la semana que viene. Qué bueno, Romina, vos dijiste en el momento de la charla que nosotros potenciamos y que vos busteás que vos nos potenciamos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho. La R de barra R. Dar esa Es charla. que invento palabras. Invento palabras. Leopardo barra R y soy barra Romina. Muy difícil dar una charla desde un celular, ¿eh? Gran disertante. ¿Viste? Todo se puede, Excelente. todo se puede. Bueno, muchísimas gracias, Romina, muchísimas gracias, Gustavo. Nos vemos la semana que viene a las 2 de la tarde otra vez para el tercer seminario, webinario, auspiciado esta vez por VID, específicamente para los temas de COVID y HIV. Gracias, Diego, por poder cerrar cuando quieras. Y cerramos con una duda, una noticia y un anuncio. La duda es cuando el doctor Lopardo habla de tono elevado. ¿A qué se estará refiriendo? La noticia es esto que decía Romina, vicio periodístico, no dejar pasar, qué bueno estos webinars de la SADI, entre otros, para saber que esta simple gripecita o este invento de algún partido político en realidad aumenta en los países pobres el 10% de las muertes de HIV, 20% de tuberculosis y 36% de malaria. Si yo fuera editor periodístico pondría eso como título de la charla. Y el anuncio, además de vender el encuentro del sábado que viene, es el lunes el tema plasma, y atención el día martes, porque una buena noticia en el medio de la pandemia que es el control del brote del sarampión, así que también tenemos el lujo de abordar este tema. A todos entonces sí, con alegría de volver a vernos si todo sale bien el sábado que viene, los saludo, tengan ustedes buenas tardes. Chao, Diego. Chao, Mar. Chao, Romina. Chao. Muchísimas gracias, Romina. Como siempre. Adiós a todos los que nos escucharon.